Buenos días compañeros, mi grupo está conformado por Ana Isabel Bernal y quienes habla Lizeth Tatiana Pinto. Les voy a hablar del linfoma de Hodgkin. Entonces, los linfomas son cánceres que comienzan en los glóbulos blancos, llamados linfocitos. Encontramos que existen dos tipos de linfoma, y que tenemos el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Por lo general, el linfoma de Hodgkin empiezan los linfomas B. Encontramos que el sistema linfático está compuesto principalmente por células llamadas linfocitos y tenemos dos tipos de linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos T pueden destruir células infectadas y los linfocitos B son los que producen anticuerpos y son marcadores de patógenos. En las principales localizaciones del tejido linfático, entonces tenemos los ganglios linfáticos. Estos se encuentran en todo el cuerpo, se componen de linfocitos y normalmente crecen cuando van a combatir alguna infección. Encontramos el vaso, este produce linfocitos y otras células del sistema inmunológico, almacena células sanas y es un filtro para eliminar células dañadas. En la médula ósea, entonces, pues se producen las plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos. En el timo, pues dice que antes del nacimiento ya se producen células T. El adenoides y las amígdalas son conglomerados de tejido linfático y estas producen anticuerpos. El tracto digestivo, pues dice que el estómago y los intestinos, como muchos órganos, contienen tejido linfático. El sistema linfático pues forma parte del sistema inmunológico del cuerpo. Los ganglios linfáticos están en todo el cuerpo y están conectados por una red de vasos linfáticos. La linfa pues es el líquido que se encuentra dentro del sistema linfático y es la que contiene linfocitos, que son los glóbulos blancos que combaten las infecciones. Los ganglios linfáticos, las bacterias y otras sustancias se filtran desde la linfa antes de que los líquidos vuelvan al torrente sanguíneo. Uno de los tipos de glóbulo blanco se denomina linfocitos B. Los linfocitos B pues, son los encargados de fabricar anticuerpos para combatir infecciones y de recordar antígenos peligrosos por si vuelven a aparecer. El comienzo y la propagación del linfoma de Hodgkin, entonces este se da por localización en un solo grupo de ganglios, pueden ser axilares, cervicales, mediastínicos o paraórticos. Su diseminación se da por continuidad siguiendo un orden. Rara vez afecta al anillo de Waldeyer y a los ganglios mesentéricos y rara vez es de afectación extraganglionar. Entre las manifestaciones clínicas entonces tenemos fiebre, pérdida de peso, prurito generalizado, ganglios linfáticos inflamados en el cuello, la axila o la ingle. Por lo general son indoloros, pero estos pueden doler cuando se consumen bebidas alcohólicas unas horas después. Sudoración nocturna y fatiga. Como características pues tenemos el crecimiento ganglionar y pues este afecta a adultos jóvenes entre 20 y 40 años. La principal característica del linfoma de Hodgkin es la presencia de células llamadas redes Schreiber. Se cree que este tipo de células son un tipo de células B cancerosa, que a medida que las células B cancerosa pues comienzan a dividirse y a multiplicarse, forman un tumor, lo que afecta la capacidad del organismo de combatir infecciones. La característica de estas células son un tipo de células binucleadas, como lo podemos ver acá, y grandes. Entre los factores de riesgo, entonces tenemos afectación por virus de Epstein-Barr. Entonces dice que este causa cambios en el ADN de los linfocitos B, lo que conduce en algunos casos a desarrollar células redes Schreiber, que son las células cancerosas del linfoma de Hodgkin. En la edad, este puede ocurrir en cualquier edad, pero es más común en la edad adulta temprana de 20 a 29 años o después de los 55 años. Es de predominio en los hombres.
Se dice que los antecedentes familiares que tienen mayor riesgo, un paciente que tenga un hermano gemelo, aunque pues esta afectación es poco común. Y en el síndrome inmunitario debilitado, pues tenemos pacientes con VIH y supresión después de algún trasplante de órganos. Entre los estudios diagnósticos, entonces tenemos la biopsia. Entonces, esta nos va a revelar células de Rett-Steinberg eh, con un infiltrado celular heterogéneo, característico que consiste en histocitos, linfocitos, monocitos y células plasmáticas y eosinófilos. Tenemos la radiografía de tórax, pues esta como tal nos va a mostrar adenopatías mediastínicas. En los análisis de sangre pues se incluyen pruebas de funcionalidad renal y hepática, un hemograma completo que nos puede mostrar una ligera leucocitosis polimorfonuclear. Tenemos la tomografía computarizada de tórax, abdomen y pelvis y el PET-scan, tomografía por emisión de positrones, que es el estudio de elección para la estadificación del linfoma de Hodgkin. También se realiza resonancia magnética si existen síntomas que nos hagan pensar en una compresión medular. Otras pruebas que se recomiendan son la prueba de fracción de eyección cardíaca si se anticipa el uso de antraciclinas y la función pulmonar si se considera la administración de bleomicina. La clasificación histológica, de acuerdo a la OMS, entonces tenemos linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular, este se presenta en mujeres jóvenes y su característica histológica pues son células lacunares. Se presenta una masa mediastínica y es el más frecuente. Tenemos el linfoma de Hodgkin con celularidad mixta. Este se presenta en edad media. Las características histológicas son células neoplásicas reactivas. Presenta síntomas sistémicos y tiene relación con el virus de Epstein-Barr. El linfoma de Hodgkin con predominio linfocitario. Este se presenta en niños varones, linfocitos pequeños, es su característica histológica. Presenta una adenopatía única y es el de mejor pronóstico. El linfoma de Hodgkin con depresión linfocitaria, este se presenta en edad avanzada, tiene característica histológica de células de Rett-Steinberg y de focos de necrosis, presenta síntomas B y diseminación y tiene un peor pronóstico. Entre los subtipos histopatológicos del linfoma de Hodgkin, de acuerdo a la OMS, entonces encontramos el tipo histológico, de esclerosis nodular, que su aspecto morfológico pues presenta un tejido fibroso denso que rodea nódulos de tejido y como inmunogenotipo de las células tumorales encontramos el CD15, CD30, CD20 y tiene una incidencia del 67%. El de tipo histológico de celularidad mixta, pues este tiene un aspecto morfológico de cantidad moderada de células de Rett-Steinberg con un infiltrado basal mixto. Inmunogenotipo de células tumorales, entonces encontramos CD15, CD30 y CD20 y tiene una incidencia del 25%. El tipo histológico rico en linfocitos, entonces se presentan escasas células de Rett-Steinberg y numerosos linfocitos B. Inmunogenotipos CD15, CD30 y CD20 y tiene una incidencia del 3%. Y el tipo histológico de depresión linfocítica, entonces vamos a evidenciar numerosas células de Rett-Steinberg, fibrosis externa y el inmunogenotipo CD15, CD30 y CD20 es infrecuente. El tipo histológico nodular de predominio linfocítico, entonces vamos a ver pocas células neoplásicas, muchos linfocitos B pequeños y patrón nodular. Inmunogenotipos CD15, CD30, CD20 y antígeno de membrana epitelial y tiene una incidencia del 3%.
Para valorar la distribución y estadificar como tal el linfoma de Hodgkin, se utiliza la clasificación a Nambor. Entonces, decimos que el estadio 1 se presentan ganglios localizados en un solo sitio, como lo vemos acá en la imagen. El estadio 2, entonces vamos a tener un compromiso ganglionar de más de un sitio del mismo lado del diafragma, como lo vemos acá. En el estadio 3, más ganglios en cualquier lugar, arriba y abajo del diafragma. Estadio 4, afectación extraganglionar, extranodal. A, se antepone la letra A si presenta síntomas, nos presenta síntomas, y B, si tiene presencia de algunos de los siguientes síntomas, que es fiebre mayor a 38 grados, sin que el paciente presente algún tipo de infección, sudoración nocturna profusa, pérdida de peso de más del 10% en 6 meses sin dieta. En el tratamiento tenemos inicialmente quimioterapia. El esquema más utilizado y el de primera línea en el tratamiento del linfoma de Hodgkin, tenemos el protocolo ABVD, que está compuesto por doxorubicina, bleomicina, vinblastina y darcabacina. Tiene una frecuencia del ciclo, un ciclo comprende 2 administraciones, día 1 y día 15, para un total habitual de 6 a 8 ciclos. Es de intención curativa, tiene un potencial de extravasación vesicante. Los laboratorios que se deben tomar previos a la administración de este esquema, entonces, es cuadro hemático, química sanguínea completa, renal y hepática, electrolitos, magnesio y análisis de orina, radiografía de tórax antes de cada ciclo, función pulmonar rutinaria, función cardíaca, y si hay un perfil hepático deteriorado, se debe modificar la dosis de doxorubicina y vinblastina. Al igual que si encontramos una insuficiencia renal, debemos reducir la dosis de la bleomicina. Premedicación, entonces se premedica con ondansetron, dexametasona, alopurinol, metoclopramida. El alopurinol se utiliza en el caso de que exista insuficiencia renal para prevenir la lisis tumoral. Hidratación. La dosis y tiempo de infusión, bueno, la vinblastina se administra en el día 1 y 15 y se debe administrar de 30 a 60 minutos. La bleomicina se administra también en el día 1 y día 15. La doxorubicina se administra en el día 1 y día 15 en una infusión de 30 a 60 minutos. La darcabacina el día 1 y 15, infusión lenta de 30 a 120 minutos. Como efectos secundarios, pues la doxorubicina nos puede producir mielosupresión, infección y sangrado, alopecia, anorexia, erupción cutánea, diarrea y cardiotoxicidad. La bleomicina pues va a presentar hiperpigmentación de la piel, trastornos de las uñas, fiebre, escalofríos y toxicidad pulmonar. La vinblastina nos produce mielosupresión, neurotoxicidad, hiperuricemia, por lo que se debe minimizar con alopurinol e hidratación, alcalinizar orina con bicarbonato de sodio. Y neurotoxicidad. La darcabacina pues nos produce náuseas, vómitos y fiebre. Otras combinaciones de medicamentos de quimioterapia que se usan para tratar el linfoma, entonces tenemos el Beacop. Este está compuesto por bleomicina, que se administra en el día 8, etoposide día 1 y 3, doxorubicina día 1, ciclofosfamida día 1, vincristina día 8, procarbazina día 1 y 7 y prednisona día 1 y 14. Este ciclo se repite cada 3 semanas y se debe administrar en conjunto con filgastrina. Tenemos otro que es el A más ABD, Ventrucimab, doxorubicina, vinblastina y darcabacina. Este se administra cada 2 semanas durante un máximo de 6 meses. La duración del tratamiento pues depende como tal del estadio del linfoma de Hodgkin y pues de la respuesta al tratamiento. Tenemos el protocolo Stanford 4. Este está compuesto por doxorubicina, vinblastina, mostaza nitrogenada, vincristina, bleomicina, etoposide y prednisona, y este se administra con radioterapia consolidada.
Como quimioterapia de rescate y de reinducción tenemos el esquema ICE, incluye ifosfamida, carboplatino y etopósido. La ifosfamida se administra desde el segundo día en conjunto con mesna para uroprotección. Se debe infundir en un periodo de 24 horas. El carboplatino se administra en el día 2, el etopósido en el día 1 y 3. Este se repite cada 2 semanas. Por 2 ciclos se debe administrar filgastrin. Tenemos el protocolo IV. Está compuesto por ifosfamida, etopósido y epirubicina. El ifosfamida pues igual se debe administrar el día 1 y 3 en una infusión de 22 horas. Debe ir con mesna como uroprotección. El etopósido se administra en el día 1 y 3 en una infusión de 2 horas. Y la epirubicina, 50 miligramos, se administra en el día 1. Este ciclo se repite cada 3 semanas. Tenemos el protocolo MIME. Este se repite cada 3 semanas en combinación con filgastrin igual. Metonalazot, este se administra el día 1 y 14 y fosfamida y día 1 y 15 igual. Se administra mesna como una uroprotección. Metrotexato día 3, etopósido día 1 y 3. Y el IGEP, que se repite cada 3 semanas por 4 ciclos, que se administra ifosfamida, se debe infundir en 2 horas, día 4, 1 y 4, igual se debe realizar uroprotección con mesna, gencitabina día 1 y 4, veronebin día 1 y prednisona día 1 y 4. Tenemos el protocolo, el esquema Dexavean, dexametasona, caramustin, citarabina, topósido y melphalan. Este se administra cada 4 semanas. Tenemos el DAHAP, dexametasona, citarabina y cisplatino, ESHAP, etopósido, metilprednisolona, citarabina y cisplatino en altas dosis, ASHAP, doxorubicina, metilprednisolona, citarabina, cisplatino en altas dosis, GBD, gencitabina, vinerolbina, doxorubicina, liposomal pegilada, y GDP, gencitabina, dexametasona y cisplatino. Otro tipo de tratamiento tenemos la radioterapia dirigida al lugar afectado en tratamiento de movilidad. Esta será terapia de modalidad combinada de acuerdo a la NCCN. Estas son las dosis. Entonces, en enfermedad que se encuentra en estadio 1 y 2, la dosis es de 20 a 30 grays. Enfermedad en estadio 1B y 2B es dosis de 30 grays. Sitios de enfermedad voluminosa en todos los estadios de 30 a 36 grays. Sitios de respuesta parcial a la quimioterapia de 36 a 45 grays. Y la radioterapia, cuando se administra sola, que es poco común, pero se administra especialmente cuando existe linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular. Entonces, cuando se encuentran regiones afectadas, entonces se administra de 30 a 36 grays. Regiones no afectadas de 25 a 30 grays. Y radioterapia como manejo paliativo de 4 a 30 grays. Algunos de los efectos posibles secundarios a corto plazo, pues cambios en la piel de las áreas que reciben la radiación, que van desde enrojecimiento hasta ampollas y descamación, cansancio, sequedad en la boca, náuseas y diarrea. Otro tipo de terapia que tenemos es el trasplante de células madre. Se utiliza cuando el linfoma de Hodgkin es refractario o no responde al tratamiento, o cuando presenta recaídas después del tratamiento. Entonces, se dice que un trasplante de células madre pues usa quimioterapia de alta dosis para destruir las células de la médula ósea
y luego se administran células madres sanas para reemplazar las que se destruyen en la médula ósea, las que se destruyeron. Tenemos la terapia dirigida. Entonces la terapia dirigida se utilizan fármacos como el Ventrucimab, que es un anticuerpo monoclonal. Este se administra por vía intravenosa cada 3 semanas hasta un total de 16 veces. Este tipo de terapia se realiza en el linfoma de Hodgkin clásico en estadios 3 y 4. Cuando no puede ser tratado con un trasplante de células madre debido a la edad o ciertas condiciones de salud, cuando presentan recaídas después de autotrasplante de células madre o recaídas después del tratamiento con combinaciones de quimioterapia. Cuando el linfoma continúa creciendo y diseminándose después de la quimioterapia, la radioterapia o ambas, llamándose linfoma de Hodgkin refractario. Y terapia dirigida también se puede usar para tratar el linfoma de Hodgkin con predominio de linfocitos nodulares. Tenemos otro tipo de tratamiento que es la inmunoterapia. Entonces tenemos la inmunoterapia, pues nos ayuda a fortalecer o a restaurar la capacidad del sistema inmunológico para combatir el cáncer. Tenemos como inmunoterapia con inhibidores de puntos de control inmunológico, entre los que encontramos el pembrolizumab y el nivolumab, que estos actúan bloqueando la proteína del punto de control PD1 para que las células T puedan atacar y destruir las células cancerosas. Se administra intravenosa una vez cada 3 semanas. Tenemos medicamentos inmunomoduladores como la lenalidomida, que lo que hace es detener el crecimiento de las células cancerosas y detener el crecimiento de nuevos vasos. Esto se administra vía oral. Tenemos la vigilancia post tratamiento del linfoma de Hodgkin. Entonces se debe realizar una evaluación, un examen físico, hemograma completo con recuento diferencial de creatinina y pruebas hepáticas. En los primeros 1 a 2 años se realiza cada 3 a 4 meses, a 6 meses. En los siguientes 2 a 3 años cada 6 meses y mayor a 3 años cada 12 meses. El PET-scan se realiza en cualquier momento durante el seguimiento de si surgen síntomas o hallazgos anormales. La concentración es de tirotropina. Esta se realiza cada 6 meses después de la radioterapia cervical. Y el examen de seno, pues se debe realizar anualmente a partir de los 8 a 10 años después del tratamiento o a los 40 años si se administra radioterapia por encima del diafragma. Y se debe incluir resonancia magnética de mama si se administró radioterapia a una persona con una edad menor o igual a 30 años. Ahora les voy a hablar del linfoma no Hodgkin. Entonces, la mayoría de los linfomas no Hodgkin se originan en los linfocitos B, el resto procede de linfocitos T o células natural killer. Puede afectar a precursores o a células maduras. La etapa de la diferenciación del linfocito en la que ocurre el evento oncogénico determina la presentación y la evolución de la enfermedad. La mayoría de los linfomas son ganglionares con afectación variable de la médula ósea y la sangre periférica. Como factores de riesgo, pues tenemos también el virus de Epstein-Barr. Este causa la mononucleosis, que está asociada con algunos tipos de linfoma no Hodgkin. La edad, se produce en personas de entre 60 y 69 años, de predominio en raza blanca, incidencia de sexo hombres. Tenemos también un factor de riesgo de infecciones bacterianas, dado que algunos tipos de linfoma de Hodgkin se asocian con infecciones específicas como el linfoma del tejido linfoide asociado con la mucosa del estómago. Este es causado por una infección de una bacteria como el Helicobacter pylori. Tenemos el sistema inmunitario debilitado, como el VIH. Pacientes que tengan VIH, pues esto aumenta el riesgo de linfoma no Hodgkin, en especial linfomas de células B agresivos.
Los trastornos autoinmunes como la artritis reumatoidea y el síndrome de Sjögren corren un mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de linfoma no Hodgkin, pues dado que algunos de los medicamentos que se utilizan en el tratamiento de estas enfermedades aumenta el riesgo de linfoma no Hodgkin. El trasplante de órganos, pues este es un factor de riesgo dado a que se deben utilizar medicamentos que reducen la función del sistema inmunológico con el fin de evitar pues, que se rechace como tal el órgano trasplantado. Los trastornos de inmunodeficiencia, tenemos la exposición a sustancias químicas como plaguicidas, herbicidas y sustancias petroquímicas. Tenemos implantes mamarios, dice que esto aumenta el riesgo de linfomas de mamas. En vacunas tenemos que está asociado la vacuna de BCG. Exposición a radiación, entonces radioterapia médica antes que haya tenido el paciente, y la dieta pues nos habla de que el sobrepeso, consumir una dieta con mucha grasa y carne roja puede aumentar el riesgo. Tenemos el comienzo y la propagación. El linfoma no Hodgkin, a diferencia del linfoma de Hodgkin, suele afectar a muchos ganglios periféricos. Este se extiende por continuidad, suele afectar el anillo de Waldeyer y a los ganglios mesentéricos, y frecuentemente presenta afectación extraganglionar. Según el tipo de linfocito que sea responsable del aparecimiento de la enfermedad, pues esto nos permite distinguir dos grupos principales de linfoma no Hodgkin, que pueden ser de tipo B o T, y pues sabemos que los predominan más los de tipo B. Entre los signos y síntomas tenemos ganglios linfáticos inflamados, dolor abdominal, dolor en el pecho, dificultad para respirar, fatiga, fiebre y sudoración nocturna. El linfoma no Hodgkin también se realiza clasificación con el sistema Annenberg modificado por Cotsworth. Entonces tenemos que en el estadio 1 el área involucrada es un grupo de ganglios linfáticos, un linfático único. En el estadio 2, múltiples ganglios en el mismo lado del diafragma. En el estadio 3, múltiples ganglios en ambos lados del diafragma. O enfermedad extraganglionar X, cuando existe una masa de bulk mayor de 10 centímetros. Extensión extranodal A o B, ausencia o presencia de síntomas B. La clasificación de estadios clínicos. Entonces, en el estadio 1, afectación ganglionar de un solo grupo ganglionar o de un solo sitio extraganglionar, entonces sería estadio 1E. Estadio 2, afectación de dos o más grupos ganglionares o de dos sitios extraganglionares, que sería estadio 2C en uno de los lados del diafragma. Estadio 3, afectación de grupos ganglionares a ambos lados del diafragma. Y estadio 4, afectación diseminada de uno o más órganos extraganglionares. Se debe indicar en el subíndice las iniciales de los órganos afectados. Ejemplo, si es médula ósea, la letra M, hígado, letra H, pulmón, letra L, pleura, letra P y D, piel. El criterio de masa tumoral alta bulky, pues se debe añadir la letra X. Esto pues cuando existe una masa igual o superior a 10 centímetros que sea medible por la exploración física o por medios diagnósticos. Y síntomas: A si es asintomático, y B si presenta fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso superior al 10% del peso corporal en los 6 meses previos. Tenemos otra clasificación que es la clasificación de Lugano. Esta nos presenta el estadio y la afectación y afectación extranodal. Entonces tenemos estadio limitado, estadio 1, ganglio o un grupo de ganglios adyacentes.
Tiene una afectación extranodal de una sola lesión extranodal. Estadio 2, dos o más grupos nodales del mismo lado del diafragma, entonces estadios ganglionares 1 y 2 con compromiso continuo extranodal. 2. Bulky, estadio 2 con la enfermedad más voluminosa o bultosa y no presenta afectación extranodal. Y el estadio avanzado, que es el 3 y el 4, entonces en el 3 encontramos ganglios a ambos lados del diafragma, ganglios sobre el diafragma más compromiso esplénico y no presenta afectación extranodal. Y en el estadio 4, compromiso extralinfático no continuo, sin afectación extranodal. Tenemos dos tipos de linfomas indolentes y linfomas agresivos. Entonces los linfomas indolentes, estos crecen y se propagan lentamente. Los linfomas agresivos crecen y se propagan rápidamente y usualmente necesitan ser tratados de inmediato. El tipo de linfoma más agresivo y más común es el linfoma difuso de células B grande. Tenemos la clasificación de los tipos de linfoma no Hodgkin. De acuerdo a la clasificación reciente de la OMS, el sistema agrupa los linfomas en función de acuerdo al tipo de linfocito del que se originó el linfoma, cómo luce el linfoma al microscopio, las características cromosómicas de células del linfoma y la presencia de ciertas proteínas en la superficie de las células cancerosas. Tenemos tres grupos principales de linfoma no Hodgkin. Tenemos el linfoma de células B, que este afecta aproximadamente el 90% de la población. El linfoma de células T, que afecta aproximadamente el 10% de la población. Y el linfoma de células NK, que afecta menos del 1%. Entre los estudios diagnósticos, pues tenemos lo mismo: biopsia, análisis de sangre y pruebas de función renal y hepática, radiografía de tórax, tomografía computada de tórax, abdomen y pelvis, PET scan y aspirado de médula ósea. Las pruebas moleculares que se le realizan al tumor, entonces tenemos la citogenética. Esta estudia los cromosomas sanos y anormales de las células cancerosas que se dividen. La hibridación fluorescente in situ. Esta usa sondas fluorescentes bajo microscopio especial para detectar cambios en cromosomas específicos. La inmunohistoquímica, pues que este es un proceso de tinción especial que observa las proteínas de la superficie de la célula cancerosa o de su interior. La reacción de la cadena de la polimerasa, PCR, detecta secuencias específicas del ADN que ocurren en algunos tipos de cáncer. Y el perfil molecular extendido, pues que se utiliza para evaluar cambios de genes específicos de las células cancerosas. Quimioterapia. Entonces tenemos estas combinaciones y esquemas de tratamiento para el linfoma no Hodgkin. Tenemos el CHOP, ciclofosfamida, oxorubicina, vincristina y prednisona, FCM, fludarabina, ciclofosfamida y mitoxantrona, CBP, ciclofosfamida, vincristina y prednisona, ESHAP, etoposio, cisplatino y prednisona, ARA-C, DHAP, cisplatino, ARA-C y dexametasona, hiper-CBD-AD. Ciclo 1, entonces se administra ciclofosfamida, daramicina, vincristina y prednisona, y en el ciclo 2, metrotexato y ARA-C. El esquema más utilizado en el tratamiento de linfoma no Hodgkin, entonces tenemos el R-CHOP. Este es de indicación cuando el linfoma no Hodgkin presenta un CD20 positivo. Esta es la primera línea de tratamiento. La frecuencia del ciclo es cada 21 días de 6 a 8 ciclos. Tiene una intención curativa y paliativa y el potencial de extravasación es alto. Los laboratorios que se deben solicitar previos a la administración del ciclo, pues cuadro hemático, prueba de embarazo si es una mujer y está en edad fértil, ecocardiograma, bilirrubinas y transaminasas y creatinina.
Se premedica con acetaminofén, difenhidramida, loratadina, hidrocortisona y se administra prednisona el día 1 como parte de la medicación previa antes del rituximab. Y también se administra ondansetron y palonosetron. La dosis y tiempo de infusión. Entonces, la prednisona se administra en el día 1 y 5, el rituximab día 2. Se inicia con una velocidad de 50 miligramos hora, luego se escala en incrementos de 50 miligramos hora cada 30 minutos hasta un máximo de 400 miligramos hora. La vincristina se administra el día 1 en una infusión de 30 minutos, la doxorubicina también el día 1 en una infusión de 1 hora y la ciclofosfamida día 1 infusión de 1 hora. Entre los efectos secundarios entonces tenemos reacción de infusión, hipersensibilidad, pueden ser graves con el rituximab intravenoso, alopecia, mielosupresión, infección, náuseas y vómito, neuropatía periférica, reacciones relacionadas con la administración, incluidas las cutáneas, cuando se administra el rituximab de manera subcutánea, mucositis, fatiga, dolor de cabeza, síntomas parecidos a la gripe, erupción, diarrea, cardiotoxicidad, estreñimiento, efectos esteroideos, como aumento de peso, irritación gastrointestinal, hiperglucemia, insomnio, cambios del humor, miopatía y cataratas. Bueno, entre los cuidados de enfermería, entonces están enfocados al síndrome de lisis tumoral. Pues sabemos que el síndrome de lisis tumoral es una emergencia oncológica causada por la muerte masiva de las células tumorales con la liberación de grandes cantidades de potasio, fosfato y ácidos nucleicos a la circulación sistémica. Entre los signos y síntomas del síndrome de lisis tumoral, entonces tenemos hiperpotasemia. Cuando el paciente presenta hiperpotasemia vamos a encontrar diarrea, náuseas, vómitos, parestesias, paresias, calambres, defectos en la conducción cardíaca, arritmias cardíacas y cambios en el electrocardiograma. Hiperfosfatemia pues nos va a presentar anuria, oliguria, azoemia, signos y síntomas de hipocalcemia. En la hipocalcemia vamos a tener fasciculaciones musculares, espasmo carpopedal, tetania, parestesias, laringoespasmo, convulsiones, confusión, delirio, hipotensión, arritmias ventriculares, prolongación del intervalo QT, entre otros. Y en la hiperuricemia nos va a presentar náuseas, vómito, diarrea, edema periférico, dolor lumbar, oliguria, anuria, azoemia y cristaluria. Los cuidados pues van encaminados al tratamiento de los síntomas anteriormente descritos. Entonces vamos a realizar un control de signos vitales cada 4 horas, hidratación intravenosa de 24 a 48 horas previas al inicio del tratamiento. Se debe realizar una vigilancia al paciente para observar si presenta muestras de desequilibrio en el volumen de fluidos y anomalías electrolíticas. Se debe realizar un control estricto de líquidos administrados y eliminados. Un control de peso cada 4 horas. Se debe controlar el pH urinario en cada micción las primeras 24 horas y luego cada 4 horas. Se debe realizar un control de electrolitos séricos cada 4 horas durante el periodo crítico inicial. Se deben valorar signos y síntomas de hiperpotasemia, valorar signos y síntomas de hipocalcemia. La oliguria y la azoemia pues nos pueden sugerir una hiperfosfatemia. Se debe realizar un electrocardiograma diario y se debe realizar un balance hídrico cada 2 horas, las 24 horas y luego cada 4 horas. Para terminar, pues recordar que el 15 de septiembre es el Día Mundial del Linfoma. Muchas gracias por su atención prestada. Y acá está la bibliografía que utilicé para realizar la presentación.